Bueno, en este video vamos a hablar de la función exponencial y la vamos a analizar a partir de dos modelos, la función exponencial de base A y la función exponencial de base E. Entonces primero vamos a empezar con la función exponencial de base A. El modelo nos dice que y es igual a b por a elevado a la x entre n, en donde la y representa la variable dependiente, la x la variable independiente, la b el valor inicial, la a el factor de cambio y la n el cambio en las x. Muy importante mencionar que aquí en el factor de cambio se van a desprender dos escenarios, uno en el cual a es mayor a 1 y eso quiere decir que la función exponencial va a ser creciente, y el otro va a ser cuando a sea un número mayor a 0 pero menor a 1, en cuyo caso vamos a tener un decrecimiento exponencial. Van a haber tres fórmulas que ustedes tienen que aplicar en relación con su valor inicial, el factor de cambio y el cambio en x, pero para explicarlas mejor voy a utilizar aquí una tabla de valores para poder calcular cada uno de estos. Entonces primero vamos a empezar con lo que es el valor inicial, que es la b. Entonces lo que tengo que hacer primero es ubicar dónde está mi coordenada de x igual a 0, y yo puedo ver que está aquí. Y lo siguiente es responder la pregunta, ¿cuál es mi coordenada de y cuando x vale 0? Y podemos ver que es 2. Entonces decimos que b, es decir, el valor inicial, es igual a 2. Entonces cuando buscamos encontrar el valor inicial tenemos que respondernos esa pregunta, ¿cuál es mi coordenada de y cuando x vale 0? ¿Qué hubiera pasado si yo no tuviera en mi tablita una coordenada de x igual a 0? Pues simplemente tengo que agregar cualquier otro par de coordenadas. Por ejemplo, aquí en este caso puedo agarrar el 6,4 o el 12,8 y lo sustituyo en el modelo de aquí y despejo la b con simple álgebra. Entonces eso es para el valor inicial, que es la b. Ahora vamos a calcular el factor de cambio, que es la a. Y para eso tenemos que enfocarnos en nuestra variable dependiente, es decir, en las y's. Entonces yo me voy a posicionar, en este caso, en un valor de la variable dependiente. Digamos que me voy a ubicar aquí en el 4. Y lo que tengo que hacer para calcular el factor de cambio es la división de esta coordenada de y en esta posición, que viene siendo 4, dividido entre la coordenada en y anterior a esta, que viene siendo 2. Entonces tendríamos que el factor de cambio es 2. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escogido el 8? Es lo mismo, mi posición actual es el 8. Entonces yo tengo que hacer 8 dividido entre la coordenada anterior al 8, que viene siendo 4. Entonces va a ser 8 entre 4 igual a 2. Fíjense que aquí yo no puedo escoger la coordenada de y igual a 2 porque no tengo una coordenada antes a esta. Entonces pues básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que para calcular el factor de cambio tienen que tener mínimo dos coordenadas de y. Y ya por último es el cambio en las x, que se representa con su n. Entonces para calcular la n yo tengo que ver mis valores de la variable independiente, que son las x, y yo tengo 0, 6 y 12. Y yo tengo que ver cuál es esa diferencia que hay entre estas coordenadas. Entonces, por ejemplo, del 0, ¿cuánto me falta para llegar al 6? Pues tenemos que es una diferencia de 6 unidades. Del 6, ¿cuánto me falta para llegar al 12? Nuevamente tenemos que es una diferencia de 6 unidades. Entonces diríamos que nuestra n es igual a 6. Para este cambio en las x es una distancia, por lo tanto siempre va a ser un número positivo, porque estamos restando el número más grande menos el número más chiquito. En este caso sería 6 menos 0 o 12 menos 6. Entonces eso viene siendo para lo que es la función exponencial de base A. Ahora vamos a hablar de la función exponencial de base E, que es esta que está aquí, que esta básicamente se utiliza cuando en la redacción del problema nos dice la palabra continuamente. Eso quiere decir que la función está creciendo o disminuyendo de forma instantánea, prácticamente súper rápido. Entonces, el modelo matemático nos dice lo siguiente. Y es igual a b por e elevado a la rx entre n. E a la r va a ser igual a a, es decir, su factor de cambio. Y si nosotros buscamos despejar para la r que está aquí de exponente,
tenemos que aplicar logaritmo natural en ambos lados de esta igualdad. Al hacerlo nos va a quedar que r es igual al logaritmo de a. Y esta r representa lo que se conoce como el cambio porcentual. Y nuevamente vamos a tener dos escenarios. Cuando r sea mayor a 0 tenemos un crecimiento exponencial, como pueden ver aquí en la gráfica. Y cuando r es menor a 0 tenemos un decrecimiento exponencial, como pueden ver aquí en la imagen. Ahora, ¿qué pasaría si yo sustituyo esta expresión de r igual al logaritmo de a aquí arriba en mi función de base e? Puedo llegar a una función equivalente, que es esta que está aquí, que nos dice que y es igual a b por e elevado a la x multiplicado por el logaritmo de a entre n. Y estas dos son prácticamente las mismas. Todo depende de cuál de las dos quieran manejar. Y pues eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido lo que es la teoría. Y más adelante voy a hablar de lo que es el tiempo de duplicación y la vida media.